Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre las estimaciones de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, haciendo énfasis en el tema de la verosimilitud y vamos a mostrar también un caso práctico para que sea más entendible el tema. Para entrar en contexto, tenemos que saber qué son los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son la realización de una prueba bilateral de hipótesis y son dos procesos estadísticos estrechamente relacionados, ya que esto determina el resultado de una prueba de hipótesis al nivel de una significación estadística. Los intervalos de confianza también nos ofrecen una manera de estimar con alta probabilidad un rango de valores en el que se encuentra el valor poblacional o un parámetro, ya que la variable está determinada en un 95%. Estos serían los supuestos de normalidad, pero los rangos que están entre el 90 y el 99% son los más comunes de usar en la literatura científica. Pero en términos simples, el rango del 95% de un intervalo nos indica que el valor poblacional se encuentra determinado, o sea, con una certeza, específicamente con una certeza. La verosimilitud. La verosimilitud es una función que se conoce también como estimación máxima de verosimilitud o distribución de Poisson, que por conveniencia computacional se suele realizar utilizando un logaritmo natural de la verosimilitud, conocida como la función logarítmica de verosimilitud. Además, la forma de la curvatura de la superficie de probabilidad nos representa una información sobre la estabilidad de los estimadores, ya que esto representa a menudo un análisis estadístico. ¿Qué es un logaritmo de verosimilitud? Los valores del logaritmo de verosimilitud se pueden utilizar por sí solos como un índice de ajuste, ya que este depende del tamaño de la muestra y del nivel percentual. Sus valores permanecen siempre dados en el infinito, pero pueden darse en positivos o negativos, para así poder compararse con otros valores. Los valores del logaritmo de la verosimilitud también se pueden utilizar por sí solos, pero depende del tamaño de la muestra, ya que se tiene que comparar con otros coeficientes parecidos. Como se desea maximizar un logaritmo de verosimilitud, el valor que esté alto es el mejor. Por ejemplo, si tenemos un valor entre menos 3 y menos 7, el mejor valor sería el menos 3, ya que es el valor mayor y para que se indique un rango. A continuación les vamos a presentar un caso práctico, un ejercicio. El caso se dice que una muestra aleatoria es proveniente de una población de función de densidad, cuya función de verosimilitud no es más que la función de densidad conjunta de la muestra, representada por. Y además, esta definición se conoce como una muestra de función de densidad que posee una expresión simplificada para la función de verosimilitud. Y aquí tenemos expresado el siguiente caso práctico. Vamos a explicar el siguiente ejercicio. Vemos que por su función f de x es una función de densidad. Para eso debemos saber que existen dos variables, una que es discreta y otra que es continua. ¿Qué es la variable discreta? La discreta son números fijos que se encuentran en función de probabilidad y se representan por p de x. La continua son todos los números de la recta en función a diversidad que se presentan por f de x. Al ver cómo está esta función, podemos deducir que la distribución está asociada con la función de densidad. Para x mayor o igual a 0, como podemos ver, es una forma de distribuir la alfalfa como un parámetro del área. Vemos que la parte de abajo la vamos a dejar como está porque vemos que está el 0. Y todo número multiplicado por 0 nos va a dar un resultado de 0. Tenemos la función de verosimilitud. El literal A. Por definición, para x1 igual o mayor a 0. Tenemos que L depende del parámetro lambda. Todo esto es igual a una forma de notación que nos da como distribución varias muestras.
vemos que está x1, x2, etc. Y todo esto está relacionado a lambda. Esto es igual al productorio de la función verosimilitud, pero nos lleva a reemplazar lambda por x. Esto pasa porque las muestras son independientes e igual distribuidas. Luego reemplazamos la función de densidad y nos queda de la siguiente manera. Productorio que parte desde el 1 hasta n y reemplazamos e elevándola a menos lambda y lambda a la menos i y esto sobre x factorial. Vemos que el e no se ve afectado por el menos i. Por esto la hemos apartado, pero si se afecta e, lo elevamos a e. Luego de esto conservamos el primer término y la e elevada a la menos lambda y todo esto elevado a la e. Para eso tomamos en cuenta algunas propiedades matemáticas. El productorio con el nominador, dividimos el productorio con el denominador y al multiplicarlo por el productorio por el denominador, separamos y nos queda de la siguiente manera. Productorio que inicia de 1 hasta n lambda elevada a la xi por productorio que inicia desde 1 hasta el denominador que queda 1. Esto nos queda de la siguiente manera. 1 sobre x1 factorial como lambda, y vemos que como lambda está multiplicando, vamos a mantener por xi. Vamos a hacer esto una sumatoria. Por esto vemos que su sumatoria inicia desde 1n hasta xi. Nos queda lambda elevado a la sumatoria que inicia desde 1 hasta n por xi. Vemos que el tercer término se mantiene. Esto es igual. Esto nos queda de la siguiente manera. Elevamos a la menos lambda por lambda elevado a la sumatoria que inicia desde 1 hasta n por xi. Para el tercer término, modificamos y continuamos el productorio. Por esto, queda sobre x1 factorial. Y así sucesivamente, como vemos, hasta llegar a un número n. Por esto decimos que de esta manera nos queda la función de verosimilitud. Este es el resultado. Vamos con la función de logaritmo, el literal b. Vemos que aplicamos el logaritmo natural a cada una de las funciones. A todo esto aplicamos una propiedad matemática y aplicamos el logaritmo natural a cada término quedando de la siguiente manera. Logaritmo natural del primer término que es menos e elevado a la menos lambda más logaritmo natural de lambda elevado a la sumatoria que inicia desde 1 hasta nx más logaritmo natural de productorio de 1 sobre x factorial. Esto es igual a la siguiente aplicación de la propiedad matemática, que tenemos dos exponentes iguales y al estar elevados por sí mismos queda el mismo resultado. Queda elevado a la menos n más logaritmo natural. Y aplicamos otra propiedad donde explica que al tener como exponente podemos pasarlo a multiplicar, dando como resultado del logaritmo natural de lambda por sumatoria, por la sumatoria, que inicia desde 1 hasta n de xi. De esta manera, el logaritmo natural del tercer término no es igual al exponente multiplicado y nos queda lambda por logaritmo natural de e más logaritmo natural de lambda. De la sumatoria de 1 hasta n xi. Vemos que separamos cada término que nos da 1x
nos da 1 sobre x1 y vemos así sucesivamente 1 sobre x2 y hasta llegar hasta un término n. Con este paso eliminamos el término n porque el conjunto del logaritmo natural de es 1 y así nos queda igual a menos lambda por n más logaritmo natural de lambda por la sumatoria que inicia desde 1 hasta nx1. Y y el tercer término sigue igual, lo mantenemos. Separamos los términos y vemos que tienen signos de suma y realizamos la operación correspondiente. Para decir, nos queda la sumatoria que va desde 1 hasta n1 sobre x1 factorial, que es igual al primer término y el segundo. Y por último paso, vemos que como está en negativo, lo cruzamos y realizamos la operación correspondiente y pasa a ser positivo. De esta manera se obtiene el logaritmo de la función de verosimilitud. Eso fue todo por nuestra exposición de hoy. Nuestra información la hemos sacado de las siguientes referencias. Y muchas gracias.